Saludos, profesor. Este video tiene como objetivo evidenciar el primer laboratorio en el cual se nos solicitó crear una segunda máquina virtual. Evidentemente estoy utilizando Debian. Acá lo que estoy haciendo es estoy conectado por CSH utilizando la línea de comando movater, ya que la máquina virtual la estoy corriendo en un server. Como segundo punto, instalar el servidor ng, el cual ya está instalado. eh, a diferencia de la clase que ya nosotros habíamos instalado como servicio HTTP Apache, también instalar FTP, esto para poder, poder crear los usuarios virtuales, que es lo que nos solicita mediante el motor de bases de datos MySQL, el cual también se instaló utilizando el método de autenticación PAN Service. Acabo ya de ejecutar el comando nmap más IP para ver los servicios que están instalados, y como punto adicional también instalar PHP en su versión 8.1. Esto para que cuando nosotros queramos publicar algún sitio en lenguaje PHP, ng pueda reconocer el CGI de PHP. Esto para que sea compatible con el servidor. Como tal, se crea un servidor web virtual que mantiene toda la configuración. Digo esto porque yo lo que hice fue crear una plantilla, la cual le llamé vhost, porque digamos, la idea mía era como hacerlo dinámico. Cada vez que yo creo un usuario virtual, a ese usuario virtual se le va a crear un virtual host, cambiando nada más lo que es la ruta y el server name. Hablo de esto. Pues aquí hay un archivo que se llama plantilla, el cual yo le configuré el CGI para que sea compatible con el servidor, luego la ruta que escuche por el puerto 80 y el server name. El server name dice sitio.user.local y tiene un alias también. Entonces la idea mía es que cada vez que yo creo un usuario virtual, cambiar el bar www html user, y eso va a suscribir al usuario que se va a crear, al igual que en el server name, sitio.user, el nombre del usuario, igual en el alias. Y para la configuración del servidor FTP se hicieron un par de instalaciones. Bueno, con el primer punto me sale MySQL Server en su versión 8.2. Esto para manejar la base de datos FTP, donde se alojarán los usuarios virtuales. Vamos a entrar a la base de datos. Ok, la base de datos que yo creé fue la de BSFTPD. En este caso voy a entrar vamos a ver las tablas que tiene. Ok, solo usuarios. En este caso vamos a ver las columnas que tiene. En este caso tiene un ID, un usuario, una clave y un estado. Ahorita la tabla está vacía, no tiene ningún usuario.
hecho vamos a volver a entrar para verificar eso. Ok, hay un usuario. Tenemos un usuario, cual yo le nombré user01, perfecto. Vamos a crear un segundo ahorita. De manera que vayamos avanzando. Eh, hay dos puntos importantes. Yo creo un grupo que se llama BSFTP y uno que se llama FTP, el cual esos usuarios van a interactuar con el sistema. Y la configuración del servidor FTP fue la siguiente. Vamos a irnos a la ruta. Todos estos datos, bueno, normalmente por defecto viene una configuración la cual yo la eliminé por completo, totalmente, para hacer una configuración limpia, para poder evidenciar, digamos, cada parámetro. Por ejemplo, yo le puse el mensaje de welcome, que es el mensaje de bienvenida del FTP, los parámetros de los usuarios anónimos, al igual que los parámetros de los usuarios locales con permiso 755, los logs, definiendo las directivas del usuario del servidor FTP, el cual va a interactuar con el sistema, además de las configuraciones del módulo PAN, cuál es el modo de autenticidad que nosotros vamos a estar utilizando, y las directivas para el usuario de FTP. La idea mía era como mostrar una configuración limpia, que no haya muchos comentarios, que quede legible. Esos fueron los parámetros entonces que yo agregué para poder comunicarme por FTP a través de usuarios virtuales. Los acá en la carpeta FTP user son donde están alojados los usuarios en la carpeta física. Ok, ahorita está user01 nada más, el cual pues no tiene nada. No tiene nada, absolutamente nada. Un punto muy importante es que yo creé un script shells para automatizar las tareas. Esto para la creación de los usuarios virtuales. En otras palabras, para no estar haciendo manualmente los usuarios virtuales, decirle qué ruta tiene que ir, a dónde tiene que alojarse, qué tiene que tomar, inclusive indicarle el enlace simbólico para poder publicarlo en el engine. Entonces se crea un shell, el cual nada más ejecutamos bash y él automáticamente crea todo. Solicitamos permiso para que el usuario que nosotros vayamos a digitar se aloje en la base de datos utilizando la autenticación de PAN Services. Entonces, el, esto está alojado aquí. Ok, voy a explicar un poquito lo que es el shell. Como primeros puntos hay unos if, lo cual valida los parámetros. Por ejemplo, si nosotros digitamos el username, el password y otro parámetro que no tiene que ir, entonces va a tirar parámetros incorrectos. Al igual que nosotros no pongamos el usuario y la contraseña bien,
y después de eso se brinca a solicitarle el permiso a la base de datos, BSFTP. Se le digita la contraseña y se le manda el insert donde nosotros vamos a ingresar los usuarios que digitamos, eh, lo que es el usuario y la clave, porque el estado se manda en quemado. Esos datos nosotros los vamos a mandar a la base. El mkdir, el home ftp user, aquí agarra el nombre del usuario, se le asignan los permisos, después le hacemos el enlace simbólico y agregamos un local root donde va a estar la ruta de nuestro usuario físico. Ya después aquí es el punto importante, que era lo que mencionaba al principio, que yo utilizaba una plantilla para cada vez que uno crea un usuario, tomar esa plantilla y no ir a crear cada vez que nosotros creemos un usuario, ir al servidor, crear un punto conf del usuario para poder publicar algún sitio. Entonces que el shell lo haga automáticamente. Para eso es, digamos, automatizar tareas. Buena idea ahí que inventé. Entonces nosotros hacemos un cap, agarramos todo lo que tiene esa plantilla, lo pasamos al ng, a Site Survival, donde nosotros vamos a tener el sitio, y después lo pasamos a Enable para poder publicar ese sitio, activarlo, y le pasamos el enlace simbólico. El set lo que hace es reemplazar lo que tiene esa ruta, en otras palabras, poner el nombre del usuario acá, para comprobar los datos que se registraron correctamente. Hacemos un restart y un status del servidor por aquello de que se haya digitado algún parámetro mal, de manera no se va a ejecutar y el servidor se va a botar al servicio del ng, y si en dado caso pues no va a hacer ningún tipo de registro. Eso es lo que hace el shell. Ya después, para que se pueda ejecutar con hmopt, le asignamos los permisos para que el batch pueda crear usuarios y contraseñas y poderlos almacenar en la base de datos. Una de las configuraciones de autenticación, como hablamos PAN, ¿verdad?, fue comunicarlo con la base de datos para que él pueda autenticar y conocer los parámetros de la base de datos, obviamente. Entonces los parámetros que se modificaron fue, bueno, otra cosa también, que nosotros definimos PAN como módulo de autenticación en vez de como PassWD o Shadows, que son, cada vez que nosotros digitamos esos comandos, nosotros vamos a suscribir, qué sé yo, la contraseña del usuario físico o del usuario de la máquina, etcétera. Entonces nosotros, para poder utilizar la autenticación de PAN, modificamos este archivo. pan.d. Ok, igualmente todo lo que estaba ahí yo lo borré para hacer una instalación limpia, y hice un respaldo, sí, por aquello de que en dado caso vaya a utilizar el archivo y no me acuerdo de los parámetros. Entonces auto require, ahí utilizamos el pan.mysql.so verbos, le decimos el usuario de la base de datos, la contraseña, el host que estamos utilizando, ya sea localhost o el 127.0.0.1, o ya sea estamos utilizando algún tipo de servidor, en la dirección del servidor o el host del servidor, el nombre de la base de datos, la tabla que están utilizando y los parámetros de la base de datos. En este caso yo utilicé user column, que es el usuario, el path columns, que es la clave, y el status column, que es el estado. Y utilizamos el método de encriptación 3, el cual acepta Java,
chat 5 creo que es. Y una vez que se configuró esto, solicitamos el outcome required también para poder autenticar. Reiniciamos el servicio una vez que se configura eso. Y como último punto, todo esto se prueba en un servidor de autenticación, ya sea Faisila Clean. En este caso yo utilizo Faisila Clean. Bueno, vamos a abrir Faisila Clean. Ok. 100.8. Vamos a conectarnos al user 01, que era el que ya teníamos en la base de datos. Perdón, aquí me equivoqué de servidor. Ok, aquí ya estamos conectados. Ya ahí prácticamente estamos diciendo que sí está funcionando la autenticación, de que sí se pudieron configurar bien los usuarios virtuales, que se puede utilizar MySQL como motor de base de datos. Ahora lo que nos falta probar es publicar algún sitio que acepte, que sea compatible con el servidor MD, en este caso utilizando PHP, probando la configuración del CGI. Vamos a crear un usuario nuevo para también probar esa parte de del bash que se realizó. User, en este caso vamos a mandarle user 02 porque ya teníamos user 01, contraseña no w3g4r. Ok, usuario registrado exitosamente. En este caso voy a entrar rapidito a la base de datos para poder verificar que él sí se guardó en la base de datos. Ok, ya tenemos lo que es el user 02. Vamos a ya tenemos el enlace simbólico user 02. Ahora vamos a ver esto. Ok, aquí tenemos el user 01 y user 02. Ya ellos tienen su virtual host para que pueda publicarse los sitios. ¿Ves? En este caso, ya al usuario virtual que nosotros acabamos de crear se le creó su virtual host o server. Lo que explicaba al principio, ok, se cambió la ruta a user 02, al igual que el server name, sitio.user02.local. Esa era una idea como para facilitar esa opción de no estar digitando, creando los .conf, eh, mandarlos a los Bible para poder tener el sitio ahí y después poder habilitarlo con enable. Para evitar todo ese tipo de pasos, entonces nada más escribí la ruta, el server name para poder publicar sitios con el usuario. En este caso vamos a conectarlos al user 02. Ok, vamos a pasarle algún archivito que tenga acá de PHP. Pasarle
Ok, aquí ya está el archivo. Este archivo lo que tiene es un PHP info, nada más. Ahora vamos a ver si el sitio... Bueno, primero para hacerlo más dinámico, voy a agregar mi server name aquí en mis hosts. Windows, Windows System 32. Drivers, etc. Acá mi host. Ok, vamos a agregar. Ah, bueno, aquí ya he probado algunos yo. User 02. Este es el IP. Vamos al browser para ver si lo está escuchando. Ok. Ok, efectivamente lo está escuchando aquí. Ya comprobamos que MG puede levantar sitios con lenguaje PHP, obviamente considerando el CGI para que sea compatible. Y eso sería todo de mi parte. Espero sea de utilidad y entendimiento lo que acabo de exponer. Muchísimas gracias.